Prepárense, porque lo que se viene no es para corazones débiles, ni para quienes creen que en los realities todo está escrito desde el primer día. Lo que vamos a contar hoy tiene el sabor amargo de las grandes caídas, ese gusto metálico que deja en la boca el darse cuenta, demasiado tarde, de que la realidad nunca fue como uno la imaginó. El protagonista de esta historia es ese concursante que caminaba como si ya tuviera el trofeo bajo el brazo, como si la final fuera apenas un trámite y el premio una formalidad. El mismo que hablaba con tono de ganador, que se movía con la seguridad de quien cree que nada ni nadie puede tocarlo. Hoy, ese personaje está viviendo uno de los despertares más brutales que se hayan visto en un encierro televisado. Lo que tenemos entre manos no es simple especulación ni un rumor sin sustento. Se trata de filtraciones, de conversaciones privadas que pintan un panorama devastador para la imagen que él mismo se había construido. Un escenario tan crudo que cuesta creer que sea el mismo hombre que hace apenas una semana se sentía invencible. El que se creía imprescindible, el centro de la historia, el héroe indiscutido del relato, ahora se enfrenta a una verdad que no admite maquillaje ni excusas. Nada está garantizado. Nada estuvo nunca asegurado. Y esa confianza excesiva, esa fe ciega en su propia grandeza, podría ser justamente lo que termine sacándolo por la puerta de atrás. Durante semanas levantó un castillo hecho de certezas falsas, de interpretaciones torcidas y de una autoestima inflada por el encierro. Cada gesto, cada palabra amable, cada silencio de los demás lo leía a su favor. Si alguien lo felicitaba, era porque lo admiraban. Si no lo cuestionaban, era porque le tenían miedo o respeto. Si la cámara lo mostraba, era porque era el favorito. Si no lo mostraba tanto, era porque estaban guardando su gran momento. Todo encajaba perfecto en la película que se proyectaba dentro de su cabeza. Una película donde él era el protagonista absoluto y el final feliz ya estaba escrito. La burbuja del reality hizo el resto. El aislamiento, la falta de voces externas, la imposibilidad de contrastar su percepción con la realidad de afuera lo empujaron a un autoengaño casi conmovedor. Empezó a creerse su propio discurso. Se convenció de que su lectura del juego era impecable, de que entendía cada movimiento, cada alianza, cada estrategia mejor que nadie. Caminaba como si el tablero le perteneciera, como si las fichas no se movieran sin su consentimiento. Y mientras más seguro se sentía, más alto construía su pedestal imaginario. Esa sensación de comodidad, de estar en terreno firme, fue una trampa deliciosa. Se relajó. Bajó la guardia. Dejó de afinar detalles que antes cuidaba con obsesión. Empezó a tomar decisiones más desde la intuición inflada de su ego que desde el análisis frío que exige una competencia de este calibre. Se permitió errores que, en su mente, no eran errores porque creía que tenía margen de sobra. Después de todo, según su narrativa interna, él ya estaba dentro de la final. El problema es que el reality no funciona con guiones individuales, por más convincentes que sean. Es un organismo vivo, cambiante, caprichoso. Un día estás arriba, y al siguiente no sabes ni dónde pisas. Mientras él se sentía cómodo, otros observaban en silencio. Mientras él se veía intocable, otros movían piezas con paciencia. Mientras él se escuchaba a sí mismo, el juego seguía avanzando sin pedirle permiso. Y entonces algo empezó a cambiar. No fue un golpe directo ni una confrontación evidente. Fue más bien un murmullo, una vibración extraña en el ambiente. Un cambio tan sutil que solo quienes están realmente atentos logran percibir. Su tiempo en pantalla comenzó a disminuir. Ya no era el centro de las discusiones. Sus opiniones, antes celebradas, ahora pasaban casi desapercibidas. Las miradas de los demás ya no eran de admiración, sino de distancia, incluso de condescendencia. Como si de pronto lo vieran desde otro lugar. El aire a su alrededor se volvió pesado. No había un motivo claro, pero la sensación de que algo no estaba bien empezó a instalarse. Una incomodidad difícil de nombrar, una premonición muda que se sentía en el pecho. Y aunque su mente insistía en sostener la idea de que todo estaba bajo control, el cuerpo empezó a hablar primero. Insomnio. Ansiedad. Un nudo constante en el estómago. Señales pequeñas, casi insignificantes, que fueron apareciendo una tras otra. El cuerpo, sabio y brutal, suele adelantarse a la razón. Mientras la cabeza se aferra a las certezas construidas, el organismo detecta la amenaza. Él empezó a sentirlo sin entenderlo del todo. La energía que antes lo impulsaba ahora se le escurría entre los dedos. No estaba cansado por las pruebas ni por el esfuerzo físico, sino por una batalla interna silenciosa. Una guerra entre la imagen que tenía de sí mismo y una realidad que empezaba a resquebrajarla. Los cambios dentro del programa,
que antes interpretaba como señales de su ascenso, comenzaron a sentirse distintos. Una prueba en la que no fue elegido. Un beneficio que no llegó. Una decisión tomada sin consultarlo. Pequeños golpes a una seguridad que ya no era tan sólida. Cada uno de esos momentos se clavaba como una astilla en su confianza. Nada lo derrumbaba del todo, pero todo sumaba. Poco a poco empezó a darse cuenta de que la final no estaba tan cerca como creía. Que había movimientos que se estaban dando a sus espaldas. Que no todo dependía de su desempeño ni de su liderazgo. Descubrió, con una mezcla de sorpresa y rabia, que otros jugadores, a quienes había subestimado, estaban tejiendo estrategias propias, tomando decisiones que no lo incluían. El juego seguía abierto, vivo, impredecible. Y él ya no era el centro. Ese golpe fue seco. No hubo tiempo de prepararse. La visión de túnel que había construido alrededor de su figura le impidió ver el panorama completo. Se dio cuenta de que había leído mal muchas señales, que había confundido cortesía con lealtad, silencio con apoyo, sonrisas con alianzas reales. La verdad empezó a mostrarse como un rompecabezas cruel que, pieza por pieza, desmontaba la historia que se había contado. El impacto emocional fue devastador. No es lo mismo competir sabiendo que cada paso es una lucha, que hacerlo creyendo que ya ganaste. Cuando esa certeza falsa se rompe, el golpe es doble. De repente, todo lo que parecía sólido se vuelve frágil. La mente entra en una espiral de dudas. Empieza a revisar el pasado con otros ojos. Cada decisión, cada palabra, cada gesto se reinterpreta desde la inseguridad. La pregunta más dolorosa no es si se equivocó en una estrategia puntual, sino si se equivocó en la lectura completa de la realidad. Si fue el único que creyó en una historia que los demás nunca compraron. La duda se vuelve una presencia constante, insistente. Taladra la confianza, corroe la autoestima. ¿Fui realmente tan fuerte? ¿O me dejaron creerlo? ¿Me respetaban o simplemente me toleraban? La imagen del líder seguro, del estratega infalible, se resquebraja. En su lugar aparece alguien vulnerable, expuesto, humano. Y con esa vulnerabilidad llega la vergüenza. La vergüenza de haberse creído invencible. De haber bajado la guardia. De haber confundido aplausos con garantías. Es un baño de humildad forzado, de esos que duelen hasta los huesos y no te dejan esconderte. Los cambios en su actitud no tardaron en hacerse evidentes. Quienes compartían el encierro con él lo notaron enseguida. El que antes hacía chistes, reía fuerte y llenaba el espacio con su presencia, empezó a apagarse. Se volvió callado. Sus respuestas se acortaron. Su mirada se perdía en puntos fijos, como si estuviera intentando entender en qué momento se torció todo. La chispa que lo caracterizaba se fue diluyendo. Los demás concursantes, que antes lo buscaban, comenzaron a mantener distancia. No por crueldad, sino porque el aura de invencibilidad se había roto. Ya no imponía. Ya no intimidaba. Era uno más, atravesando su propia crisis. La corona imaginaria se había caído, dejando a descubierto a un participante lleno de miedos, de dudas, de preguntas sin respuesta. Detrás de cámaras, lejos de la edición cuidada y los discursos motivacionales, el miedo empezó a tomar forma. El miedo a quedarse por fuera en el momento decisivo. El miedo a ser recordado no como el ganador, sino como el que se creyó ganador demasiado pronto. Las noches se volvieron largas, pobladas de pensamientos intrusivos y escenarios alternativos. Si hubiera hecho esto, si no me hubiera confiado, si hubiera visto las señales. La mente no descansa cuando la ilusión se rompe. Y aquí viene lo más interesante de toda esta historia. No hubo un solo momento de revelación, no existió una escena clara donde todo se aclarara de golpe. Fue una acumulación. Detalles mínimos, casi imperceptibles, que por separado no decían nada, pero juntos construyeron una verdad imposible de ignorar. Una conversación escuchada al pasar. Un comentario que se escapó sin querer. Una decisión de producción que lo dejó fuera de juego por unos minutos clave. Cada uno de esos detalles fue cayendo como una gota constante sobre la misma herida. Al principio no dolía. Luego molestaba. Después ardía. Hasta que finalmente desbordó. La imagen completa se armó frente a sus ojos con una claridad brutal. Ya no podía seguir fingiendo que todo estaba bien. Ya no podía sostener la mentira, ni siquiera para sí mismo. Ahora se encuentra en un punto crítico. Entre aceptar la realidad y reinventarse, o aferrarse a los restos de una ilusión que ya no se sostiene. Entre aprender de la caída o dejarse arrastrar por ella.
Porque en estos juegos, a veces, el verdadero desafío no es ganar pruebas ni formar alianzas, sino sobrevivir al golpe de descubrir que no eras quien creía ser dentro de la historia. Lo que pase de aquí en adelante es incierto. Lo único seguro es que el despertar ya ocurrió. Y cuando eso pasa, no hay vuelta atrás. La pregunta que queda flotando en el aire, cargada de tensión y expectativa, es si tendrá la fortaleza para levantarse desde la verdad o si quedará atrapado en las ruinas de su propio castillo de ilusiones. Porque en los realities, como en la vida, no siempre gana el más seguro, sino el que sabe adaptarse cuando todo se derrumba. Comenta, dale like y suscríbete para más contenido.